Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra sala de estudios, a nuestra sala de conferencias. Saludo a quienes nos sintonizan también a través del canal de nuestra asociación. En esta ocasión vamos a estudiar una síntesis del tema de la meditación prácticamente. Lo sintetiza el venerable maestro en este tema del pensar psicológico. ¿Qué significa el pensar psicológico? Debo decir que en cierta ocasión le preguntaron, por ejemplo, a la venerable maestra Litelante, le preguntaron, maestra, ¿y usted piensa? Y dijo, sí, pero no como ustedes. Entonces la respuesta de cómo piensa un maestro iluminado está en este tema. Eso es lo interesante. Así que el tema del pensar psicológico está íntimamente relacionado con el tema de las tres mentes y más bien directamente con el tema de la mente interior. Empecemos el análisis según la obra del maestro Samael Aún Weor. Nos dice que dentro de nosotros hay tres mentes. La una es la mente sensual, la mente que se nutre con las percepciones sensoriales externas. Y luego viene la mente intermedia, la cual están las creencias, las religiones, las escuelas, las sectas, etcétera, etcétera. Con la mente sensual nosotros existimos sobre la faz de la tierra en este mundo de los sentidos. Nos sirve para existir según la línea horizontal de la vida, para existir sobre la corteza terrestre. Y la mente intermedia, pues obviamente es la que da cabida a las creencias, sostiene las sectas, las religiones, etcétera, porque no exige en realidad la comprobación de lo que se dice, sino que se cree, es decir, los dogmas religiosos. Y en el fondo, pero más adentro, en el fondo profundo de nuestra mente, está depositado ahí lo que es la luz del ser, la sabiduría del ser, en eso que el venerable le llama la mente interior. Dice, desgraciadamente está cerrada. Solo con la mente interior podemos de verdad ver los misterios de la vida y de la muerte, dice él. Entonces analicemos esto de una manera serena para tratar de sacar conclusiones. De hecho, en la mente sensual, la sensualidad, que solo acepta entonces lo que los cinco sentidos pueden informar, ubicamos a la levadura de los saduceos según el evangelio crístico de nuestro Señor. Ya más adentro, en las esferas religiosas, dijéramos, están la levadura de los fariseos, y en lo profundo de nuestra mente, dijéramos, en la profundidad oculta por todas estas grandes por toda la expresión del yo materialista saduceo y del yo fariseo, está oculta la conciencia superlativa del ser que está en la mente interior. Si vamos entonces a otra representación de esta enseñanza del maestro, vemos en la parte, dijéramos, más superficial de nuestra mente, la sensual, los datos que los sentidos pueden aportar, entonces solo aceptamos como real lo que podemos ver, oír, palpar, olfatear, etcétera, los cinco sentidos. Procesos materialistas de la vida común, de los yoes más pesados de la vida común, los que se expresan y están, dijéramos, más visibles, se aparecen más a menudo en nuestra existencia. Poquito más adentro, entonces, están los dogmas religiosos, que son los que sostienen al fariseísmo interno. Las creencias religiosas, los dogmas, y que tienen una característica, según el evangelio crístico, de ser hipócritas. Fingen entonces santidad cuando en realidad no lo son. Eso bien vale la pena revisar el evangelio crístico de nuestro Señor. Y la mala voluntad, definitivamente, porque acuérdense que la cabeza de los fariseos era Caifás. Y Caifás, o es Caifás, Caifás pues es el que
buscaba cómo acusar al Cristo para ser sacrificado. En lo profundo de la mente, entonces, está la sustancia Cristo. Está la mente interior, que es la conciencia superlativa del ser. Ahí se procesa la razón objetiva. Ahí entonces se experimenta lo que es la libertad, la dicha, la paz interior. Para eso entonces deberíamos nosotros aprender a penetrar, a traspasar las barreras de la sensualidad o de los saduceos y de los fariseos al mismo tiempo. En esta diapositiva intento pues mostrar una idea de cómo entonces es ese trabajo, ¿no? Durante la meditación, de hecho, se trata de detener el movimiento ilusorio de la mente. Primero, entonces, la mente sensorial. Primero, deteniendo entonces el bullicio de los yoes sensoriales. Y luego, entonces, la mente de los fariseos internos, aquellos que creen ser, aquellos que en realidad, en el fondo, son un enemigo peligrosísimo para todos los adeptos de la luz. Los yoes materialistas en realidad son los primeros con los que un adepto, un aspirante a las grandes iniciaciones se encuentra y se enfrenta. Pero luego vienen entonces los yoes de la mente intermedia, que son entonces los que en el fondo esperan al iniciado para confundirlo. Y entonces aparece dentro de ellos yoes como la autoimportancia, la autoconsideración, el automérito, y son, dijéramos, elementos que más difícil de vencer, porque son producto de aquel que está trabajando. Pongan atención, por favor, aquel que está sacrificándose de alguna manera por la humanidad, de alguna manera, aquel que está practicando entonces el tercer factor, el sacrificio, si no transforma las impresiones de su propio sacrificio, entonces permite que afloren los yoes fariseos y lo engañan en ese sentido. Entonces aparece la autoimportancia. Se cree insustituible, se cree lo único, tiene entonces un mérito especial, según él, y entonces aparecen ya poses de maestra, de maestro, poses entonces los cuales ha caído confundido por los yoes fariseos. Pero más al fondo, en el fondo mismo de la mente está la luz del ser, está la mente interior, la conciencia, a donde hay que penetrar. Durante la meditación, de hecho, nosotros tendríamos que lograr entonces el silencio de todos los yoes de la mente sensorial y de todos los yoes de la mente intermedia para penetrar a la mente interior, para poder liberar entonces todo ese poder ígneo que se encuentra encerrado dentro de la mente interior, que es la conciencia. Y eso entonces es en sí la experiencia directa de una conciencia libre y soberana, de una conciencia despierta. Como lo dice el venerable maestro, la esencia despierta posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es abrir la mente interior y desarrollar la esencia, meditando, trabajando sobre sí mismo. Todo el gran esfuerzo, el heroísmo que podríamos hacer nosotros en nuestra condición, es aprender las técnicas de la meditación que enseñó el maestro Samael para abrir la mente interior. La apertura de la mente interior definitivamente implica un estado superior de la conciencia, que está relacionado con el silencio y la quietud de la mente. Recuerden esta frase muy conocida por todos nosotros que dice: la forma más elevada de pensar es no pensar. Entonces, la apertura de la mente interior comienza a ser posible cuando alcanzamos la altura del no pensamiento.
Nos dice el venerable, cuando se logra la quietud y el silencio de la mente, el yo con todas sus pasiones, deseos, apetencias, temores, afectos, etcétera, se ausenta. Y entonces, cuando el yo está ausente, cuando entonces la mente queda completamente quieta, dice el venerable, el Buddhata puede despertar para unirse al íntimo y llevarnos al éxtasis. Fíjense bien, porque dentro de las palabras éxtasis, samadhi, arrobamiento, etcétera, esto define la experiencia directa de la conciencia fuera de la mente, libre de la mente, no en un estado de esclavitud o de condicionamiento, sino verdaderamente libre. Y eso implica entonces, esa condición del éxtasis implica que se ha abierto la mente interior. Por eso hace énfasis la maestra Blavatsky, por ejemplo, en la obra Cumbre de la Voz del Silencio, es el librito maravilloso que enseña definitivamente las bases de este trabajo. Dice, dichosos los que solo se mueven con la voz del silencio. A ellos nunca les faltará pan, abrigo y refugio. Vivirán sin problemas y tendrán bienaventuranza. Antes que el alma pueda comprender y recordar, debe estar unido al hablante silencioso. Lo mismo que la forma que ha de tomar la arcilla está primero unida a la mente del alfarero. También dice, porque entonces el alma oirá y recordará, y entonces al oído interno hablará la voz del silencio. Esa experiencia y todo lo que narra en este libro de la Voz del Silencio, la Madame Blavatsky, como le llama el maestro Samael, eso define lo que es el pensar psicológico. Es, dijéramos, una experiencia extraordinaria de la conciencia libre de su cárcel. Y continúa y dice, aquello que es increado reside en ti, como en todo cuanto existe. Cuando entonces se llega al silencio y al no pensamiento, cuando se logra el éxtasis que estamos hablando, entonces llegamos a la experiencia directa de la conciencia, es decir, más allá de los condicionamientos de este mundo y más allá del yo. Entonces, como dice el maestro, se piensa sin palabras, se experimenta directamente en la misma luz del ser. Y si quieres llegar a él y fundir los dos en uno, debes despojarte de las negras vestiduras de la ilusión, que es lograr entonces el silencio y la quietud. Pero esto de decir el silencio y la quietud de la mente es algo fácil para uno decirlo, pero lograrlo implica entonces una verdadera disciplina esotérica, gnóstica, una verdadera disciplina esotérica de la mente que está relacionado íntimamente con la meditación profunda. Acalla la voz de la carne, dice la Madame Blavatsky, no consientas que ninguna imagen de los sentidos se interponga entre su luz y la tuya, para que así las dos puedan confundirse en una. Y es cuando definitivamente se fusiona la luz que nosotros llevamos aquí adentro, que es la conciencia, se fusiona con el ser. Y se absorbe la luz del Buddhata en la luz, dijéramos, del Bodhisattva, arriba, ¿no? O de nuestro íntimo. El maestro también dice entonces, cuando ya la mente se encuentre completamente quieta y en silencio, sin perturbaciones y completamente serena, en estado receptivo, los devotos de la senda recibirán iluminación interior profunda de su propio ser. Pero es necesario que logremos ese estado de quietud y silencio de la mente. El silencio de la mente rompe la ilusión de la existencia humana
para vivenciar la gran realidad. ¿Quién vivencia y quien vive la gran realidad es la conciencia superlativa del ser? Obviamente nosotros con la mente o el yo jamás va a vivenciar eso. Eso es la antítesis de la verdad. Por eso es la necesidad de este trabajo que hay que hacer. Trabajo y esta disciplina esotérica de la mente. El maestro escribió senda conferencia que se llama precisamente la disciplina esotérica de la mente y aparece ahí en el libro de Rosa Ígnea, por si lo quieren estudiar. Dice el venerable también: el camino de la meditación interior profunda nos conduce a la quietud y al silencio de la mente. Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos y deseos, opiniones, etc., cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros la verdad. Pero adviene entonces cuando se alcanza definitivamente de forma profunda la quietud y la serenidad de la mente. Adviene como una gracia. Aparece el Señor, porque la verdad es en nuestro íntimo, nuestro Cristo o nuestro Buda interior. Cuando se abre la mente interior, dice, percibimos con la conciencia, con los sentidos superlativos del ser, las cosas en sí, tal cual son. Mientras nos hallamos así sumergidos dentro del gran vacío iluminador, escucharemos la voz del silencio. Vean los términos relacionados. Que si uno cuando estudia definitivamente la obra del maestro, que es necesario hacerlo, entonces nos va dando y nos va aclarando en qué consiste una cosa y qué consiste la otra. Es cuestión de términos, pero aquí está relacionando el vacío iluminador con la misma voz del silencio y con la apertura de la mente interior. Ahí vamos estudiando entonces este tema maravilloso. Cuando la mente queda quieta y en el más profundo silencio, ese es el instante en que la esencia, el alma, se escapa para experimentar lo real. Ese es lo que debemos procurar en nuestro trabajo. El trabajo que podemos hacer nosotros en la condición de dormidos, o sea, los dormidos con instrucción esotérica profunda, van a practicar definitivamente la meditación hasta llegar a conquistar el silencio profundo de la mente para que la conciencia se libere. Pero una vez la conciencia se libera, apareció entonces aquella energía superior que puede guiarnos en el trabajo. Aparecen entonces los átomos del gurú interior, porque la conciencia es la que sabe lo que podemos hacer, lo que podemos lograr a través del trabajo. Pero una mente dividida, condicionada como la nuestra, incesantemente en el batallar de las antítesis. Ven que uno compara, no, pero sí, sí, pero no, y ahí está entonces permanentemente en esa continua contradicción. En la lucha de los opuestos, una mente así dividida no puede experimentar la verdad. No puede, porque se necesita parar esa batalla, parar esas comparaciones, parar la lucha de las antítesis y de los opuestos, llegar al fondo mismo del silencio y la quietud. Cuando eso se logra, ocurre un fenómeno interesantísimo que lo tratamos de comprender con esta imagen. Cuando alguien está en profunda meditación y logra el silencio, es obvio que la conciencia se va a liberar de su mente y va a ascender. En otras ocasiones el maestro habla del rayo, el rayo de el Okidanok, el santísimo Okidanok, que es el rayo que une a nuestra conciencia con el ser interior profundo. Y es por medio de ese rayo es que la conciencia puede ser sustraída, liberada de la condición de cautiverio y llevada a la verdad. Y la verdad la lleva hacia la libertad del ser. Nos dice que cuando la esencia o el Buddhata actúa en ausencia del yo, del mí mismo, del sí mismo, se fusiona íntegramente, aunque sea momentáneamente, con el alma humana en el mundo causal.
Y entonces actúa, dijéramos, algo así como en forma búdica. Puede sentir en sí misma, vivenciar en sí misma un elemento que transforma radicalmente. Así lo explica el venerable maestro. Y dice, por eso es que la meditación Zen, por ejemplo, y Chan resultan tan formidables porque permiten a la esencia desembotellamiento, desembotellar, despertar. Vean lo importante que tiene entonces practicar los cimientos de la meditación que enseñan los maestros del Zen y del budismo Chan. O sea, eso no está desligado en ningún momento y en ningún aspecto de la enseñanza del Avatara de Acuario. Es más, representa, como se los decía en otros temas anteriores, como el kinder de la enseñanza que entregó el maestro Samael. Entonces la esencia, al salir, entonces obviamente que sale del físico, asciende por la región etérica, astral, mental, y llega a la región causal donde está su mente, el alma humana de aquel que está practicando. Y luego ella se fusiona definitivamente con el Budi y Chesed en la Cábala y conoce, entra a la región de la verdad, a la región del íntimo. Y así es como entonces se experimenta directamente con la conciencia ese estado grandioso de felicidad y dicha. A eso se le llama éxtasis, samadhi, satori según el Zen, etcétera, etcétera. Nos dice el venerable y nos recuerda esto, recordemos las palabras del Cristo, conocer la verdad y ella os hará libres. La verdad no es cuestión de teorías, ni de conceptos, ni de opiniones, ni de ideas. La idea que alguien tenga sobre la verdad no es la verdad. El concepto que alguien haya podido elaborar sobre la verdad no es la verdad. Una opinión, por respetable que sea en relación con la verdad, jamás es la verdad. La verdad, en nuestra condición, es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad es cuestión de experiencia directa. En la condición que nosotros estamos, atrapados en el mundo de los sentidos, viviendo entonces entre esa batallar de antítesis y de opuestos, cualquier cosa que dijéramos de la verdad no es la verdad. La verdad se desconoce de instante en instante. Para conocer la verdad habría que detenerse, relajar el cuerpo, relajar la mente y las emociones para que la conciencia pueda liberarse. Y entonces esa experiencia directa de la conciencia, fuera de la mente, fuera del cuerpo, más allá del cuerpo y de los afectos, esa es la verdad. Nos dice, ustedes aquí, le estaba diciendo a sus discípulos en aquel tiempo, nos dice a nosotros ahora, reciben clases para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la mente interior. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser, nos dice el venerable. Quien no sabe pensar psicológicamente puede quedar atrapado con exclusividad absoluta en lo místico sensorial, en aquello de la mente sensual. Entonces vamos ya quedando un poco más claro en qué consiste. Cuando uno queda atrapado en lo místico sensorial o en la sensorialidad y llegar entonces incluso a penetrar en la región de la mente intermedia, en los dogmas y creencias, y creer firmemente una cosa, en realidad no es eso. Sí nos puede confundir, pero esta incapacidad de percepción real supone verdades convencionales, nos dice. Confundimos los conceptos y opiniones con eso que es verdad, originando las creencias y los dogmas. Eso entonces, lo que alguien cree. Bueno, yo creo, dice, que al morirme me voy con el Señor y el Señor viene y me recibe y voy a ser libre y voy a ser feliz por la eternidad, pero cuando entonces siente peligro de morir, no se quiere morir. Pero si fueran realmente, dejar de ser una creencia, una experiencia directa, entonces que no se quisiera morir si se va para esos mundos.
Pero como es un dogma, como es una creencia, por supuesto que no es sólido ese criterio o ese argumento. La mente puede darse el lujo de creer, dudar, opinar, hacer conjeturas, etc. Pero eso no es experimentar la verdad. Y no es cuestión de teoría. También nos dice el venerable sobre eso. Me gusta hacerlo de esta manera porque, en primer lugar, nosotros en la Asociación Gnóstica de Antropología no tenemos poses de maestros, ¿no? Nosotros somos simples instructores del gran maestro Samael Aun Weor, pero él sí es maestro. Y por eso decimos lo que él dijo, estudiamos lo que él dijo y tratamos de comprenderlo en su profundidad. Dice, muchas teorías se han escrito y se seguirán escribiendo, mucho es lo que se ha dicho y lo que se seguirá diciendo. Pero la gente sigue como siempre en la ignorancia. Nadie sabe nada sobre sí mismo. Conocemos grandes intelectuales, lumbreras del saber, eruditos, pero sobre sí mismo nada saben. Y ahora dentro de nosotros, dijéramos, es lo que podríamos hablar de personalidades kalkianas, llenas de teorías, de preconceptos, y que citan maravillosamente la obra del maestro, pero no pasan de ahí. Son personalidades kalkianas. Estamos aquí precisamente para tratar de inquirir, de buscar, de indagar, unidos por medio de la comprensión creadora. Debemos todos aquí tratar de inquirir, tratar de explorar el enigma maravilloso de sí mismos. Y eso es lo que sí realmente nosotros tratamos de hacer. Inquirir, aquilatar, investigar, reflexionar profundamente, indagar en la obra del maestro de una manera reflexiva para ir comprendiendo cada vez mejor lo que él nos dejó. Hace énfasis en esto del pensar psicológico en varias conferencias y está ahí como suelto, pero lo dice. Cuando uno aprende a pensar psicológicamente, abre la mente interior y entonces puede llegar a conocer por experiencia directa los misterios de la vida y de la muerte. No porque otros lo digan o porque se lo dejen de decir, sino por sí mismo, por experiencia directa. Eso dice, trascendiendo entonces la esfera de los saduceos, de los fariseos, entramos a la región de la verdad, a experimentar directamente lo real. En psicología trascendental decimos que las gentes no admiten nada de tipo espiritual porque están atrapados por la doctrina de los 5 sentidos, por la doctrina de los saduceos, que es lo que más fuertemente nos atrapa a nosotros. Y por ahí entonces es más fácil creer en algo, ¿no? Creer que ya estamos bien, creer que ya, por ejemplo, nosotros todos creemos que somos entonces del pueblo escogido, pero una cosa es creer y otra cosa es ser. Eso. Donde tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces este es un marco, dijéramos, hipnótico colectivo, y él nos dice, existe la fuerza hipnótica en toda la naturaleza. Está activa, es terriblemente. Obviamente cada uno de nosotros está hipnotizado por las fuerzas invisibles. ¿Y dónde opera esa fuerza hipnótica? ¿Dónde opera la fuerza hipnótica de la naturaleza? En la mente sensorial y en la mente intermedia, que cubren y que ocultan definitivamente la verdad, porque en el fondo de la mente está como un cofrecito que guarda el tesoro de la luz. Y ahí es donde eso se le llama la mente interior. Vivimos atrapados en el limitado mundo de los sentidos, la región kármica llamada ilusión. Nuestra percepción de todo lo que nos rodea está limitado a procesos electromagnéticos existentes entre el cerebro y los sentidos. Y de esto habla muchísimo ahorita la ciencia moderna, como los neurocientíficos, etcétera, etcétera, que estudian entonces el funcionalismo del cerebro, los impulsos electrónicos que provocan entonces que nosotros podamos ver las imágenes de este mundo de los sentidos. Y vale la pena entonces recordar el tema
que habla el maestro Samael de los dos mundos. Y nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa y el segundo solo puede ser perceptible mediante el sentido de la autoobservación interna. Pongan atención a esto, porque la autoobservación, el sentido de la autoobservación es la clarividencia objetiva dirigida hacia el mundo interior. El sentido de la autoobservación es precisamente eso. El sentido de la clarividencia explorando el mundo interno, nuestro mundo interior. Incuestionablemente los dos mundos internos y externos son verificables experimentalmente. Un mundo exterior es lo observable, el mundo interior es lo autoobservable. En sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora, en el instante precisamente. ¿Qué es el mundo interior? ¿Qué pertenece al mundo interior? Bien interesante, porque nosotros vivimos eso, pero no comprendemos. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etcétera, son interiores, nos dice, invisibles para los sentidos ordinarios y comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala, porque los sillones de la sala y la mesa del comedor son impresiones que están entrando a nosotros a través del delicado mecanismo de los sentidos y el cerebro. Pero el pensamiento, las emociones, todo eso, desengaños, los dolores y los sufrimientos y los anhelos y los estados de alegría, esos son más reales que lo que estamos viendo a través y percibiendo a través de los sentidos. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etcétera, etcétera. Y así es. Y ese mundo nadie lo puede ver. Nadie se lo puede ver a uno. Es autoobservable si nosotros dirigimos la atención hacia nuestro interior. Cuanto más explore este mundo interior llamado uno mismo o sí mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Es más real el interior, que es donde vivimos la mayor parte de la existencia, en el interior. Pero entonces se necesita, para verificar esto interior, se necesita que nosotros activemos un sentido especial. Y es el sentido de la autoobservación. La autoobservación. De nuestras emociones tienen realidad aunque nadie las vea, aunque no se puedan poner sobre la mesa de un laboratorio para examinarlas, pero son reales. Y yo le digo, y póngame aquí sus emociones, póngame aquí sus pensamientos, muéstremelo. Y no puede. Pero yo sí puedo decir, sí existen, sí aquí están. Son reales, son verificables con ese sentido de la autoobservación. Y cuando la gente comienzan a autoobservarse, las posibilidades de cambio se hacen manifiestas. Y aquí nos da otra clave el maestro sobre lo que es el pensar psicológico. Al observarnos a sí mismos, descubrimos que tenemos una vida interior. Nuestros pensamientos son internos, invisibles, nadie los puede ver, sin embargo son reales para nosotros. Nuestras ideas son invisibles, nadie las puede ver, pero existen y son reales. Cuando uno comienza a observarse a sí mismo, empieza de hecho a pensar psicológicamente. La clave para comprender qué es el pensar psicológico. Cuando uno comienza a hacer uso del sentido de la autoobservación psicológica, comienza a conocerse. Entonces hay una división interior en el trabajo esotérico que estamos realizando de conocimiento interno. El observador, que es lo atento,
que es la parte de la conciencia, y el observado, que es el ego, que es la parte inatenta dentro de nosotros mismos. Y nos dice entonces, cuando uno aprende a pensar psicológicamente, abre la mente interior y entonces conoce la verdad por experiencia directa, vivida, la verdad, lo real, los misterios de la vida y la muerte, etcétera, etcétera. Y tal, nos vamos conociendo a sí mismos, nos vamos entonces autoexplorando, dándonos cuenta definitivamente que nosotros tenemos una psicología individual y un mundo individual. Existe una psicología individual, cada uno de nosotros tiene la propia. Desgraciadamente, la gente en su mayoría no aceptan que tienen una psicología, nos dice. Sí aceptamos un cuerpo porque supuestamente lo vemos en el espejo y lo cuidamos de las enfermedades y le damos alimento, etcétera. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse o a observarse a sí mismo. En tanto la gente no se observen a sí mismo, toda posibilidad de cambio resulta imposible. Uno no puede corregirse si no se observa. No puede corregirse. Hay que dirigir la atención a eso que aparece de inmediato ante una reacción, ante una imagen, ante una impresión. Hay que observar la reacción que aparece en la mente en forma de pensamiento y luego lo que se siente. Y si se observa en la mente y en la emoción, puede tener la acción, la mala acción o la mala voluntad. Y así es como nos vamos corrigiendo poco a poco, poco a poco. Y va apareciendo los átomos de la conciencia. Van apareciendo en actividad, dijéramos, los primeros destellos de la conciencia del ser. Nos dice el venerable, como quiera que la conciencia trascendental y superlativa del ser tiene poder para experimentar lo real, la verdad, obviamente, la mente interior, al ser así informada, tiene buenos datos para elaborar sus conceptos de contenido. Por eso es que se le llama la razón objetiva del ser, en esos conceptos que la mente interior sabe. Por algo es que la mente sensual se le denomina razón subjetiva. Pero no solo la sensual, sino también la intermedia, ¿no? Quien tenga desarrollada la mente interior conoce lo real, la verdad. Conoce eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Eso es lo que se debe lograr si nosotros trabajamos entonces según la meditación Zen y la meditación Chan. Pasar más allá de los afectos, de la mente y del cuerpo. Conoce los misterios de la vida y de la muerte, no porque otros lo digan, sino, o se los deje de decir, sino por experiencia directa. Esto lo repite de una manera especial. Y de ahí lo importante que nosotros, queridos hermanos y hermanas, comprendamos la necesidad de dedicar algunos minutos de nuestra vida al día a relajar el cuerpo y a relajar un poco la mente. Si no nos ponemos, si no hacemos entonces de eso un hábito, una disciplina esotérica, no estamos diciendo quédese meditando 6 horas como los grandes atletas de la meditación, pero por algo hay que comenzar. Necesitamos nosotros aprender, necesitamos nosotros tener afinidad con estos estados de conciencia, acercarnos a un estado superior de conciencia, primero llegar a la altura del no pensamiento. Es necesario comprender la necesidad de la experiencia directa de lo real. Es necesario entrenarnos en la meditación. Dijera, el primer gran objetivo de la meditación es lograr ese estado de tranquilidad, de serenidad profunda, de quietud, de dicha y de paz que se experimenta cuando la mente está completamente libre de todo problema, libre de toda angustia y de todo dolor. Y solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad a través de la técnica de la meditación. Solo en ausencia de la mente podemos nosotros vivenciar lo real, dice el maestro Samael. Es enfático en eso. También nos pone ejemplos
que los libros sagrados, por ejemplo, son escritos cuando entonces los profetas, los avataras y los quienes lo han escrito, han traído de las regiones superiores de la conciencia, es decir, con su mente interior abierta, con la conciencia investigando en las regiones superiores, traen las ideas solares y las escriben en un libro. Y de ahí entonces el resultado de eso son los libros sagrados de las grandes religiones. Porque la conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí mismo, el crudo realismo de la vida, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, más allá, más allá. Entonces las realidades cósmicas que contienen los libros sagrados, incluyendo todos los libros que el maestro Samael ha escrito, son revelaciones recibidas por los profetas y avataras en las regiones suprasensibles de la naturaleza. Él lo explica que así es como nos ha escrito los libros, en plena meditación. Investigaciones internas, escucha la voz del silencio, se siente inmerso en el misterio del ser, en esa energía del ser, y entonces por supuesto que va escuchando entonces al hablante silencioso, como dice la voz del silencio, y contempla lo real, pero lo real es lo que está más allá de la mente, más allá del cuerpo, de la mente y de las emociones. Lo real está precisamente en la cábala, en la esfera, en el triángulo del Hijo, que es Chesed, Budi, Tiperet. Así se experimenta de forma directa lo que es la vida fuera de este mundo, fuera de lo, incluso de lo creado, que está dentro de la mente. Y se establece una relación diferente entre la conciencia y el ser, que es la dialéctica de la conciencia. Nos explica el maestro en la Gran Rebelión que la dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas y no en el mero racionalismo subjetivo. El lenguaje de la conciencia es simbólico, por eso no usa palabras. No usa palabras. La oración de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo, y solo los despiertos lo pueden comprender, dice el venerable. A nosotros nos cuesta porque nosotros estamos atrapados dentro de eso, y el mundo entonces nosotros lo percibimos a través de palabras y de conceptos y de teoría. Pero real, dice el venerable, es aquello que uno mismo experimenta en su interior. Solo la conciencia puede experimentar la realidad. A nadie que haya experimentado algo le puede uno quitar eso, porque es parte de su experiencia directa. Y un concepto XX de otra persona no se lo va a borrar, porque pertenece a su experiencia directa, es el fundamento de su fe interior. Entonces necesitamos estar inmersos en el misterio gnóstico del ser. Y eso solo es posible si nos liberamos primero del cuerpo con la relajación física, después de la mente con la relajación de la mente y también de las emociones. Y pasa más allá de esas esferas. Para entender un poco, vamos a ver esta diapositiva. Nosotros, cada uno de nosotros tiene su maestro interno. Ese maestro interno es Atman, Budi y Manas. Cada uno, pues. Esto no es un cuento de allá. Cada uno en nuestra existencia aquí. De el doblamiento de Atman aparece Budi, y del desdoblamiento del Budi aparece el Manas, que es el alma humana del ser, Tiperet. Y un porcentaje de Tiperet está dentro de nosotros, que es la conciencia. Y así es como nosotros existimos en este mundo. Esa conciencia está ligada estrechamente al íntimo, al maestro interno. Atman se desdobla en Budi, Budi se desdobla en Manas, como si nos viéramos en un espejo, y entonces se crea la Trinidad, dice el maestro.
La esencia es un desdoblamiento del mana superior. Esa esencia a su vez embotellada en el ego. Aquí es el problema, porque queda embotellada dentro de los 4 cuerpos de pecado que se le conoce, que son el fundamento del yo, cómo existe. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos definitivamente ir de nuevo hacia el ser. En la meditación, alguien entonces en profunda meditación, o un maestro del Zen, entonces aquello que es el desdoblamiento del alma humana o de Tiperet, entonces primero alcanza esa altura del Tiperet, trasciende entonces el etérico, el astral, el mental y penetra a la región causal y luego al Buddhi y luego se fusiona con el ser, con el íntimo. Penetra la región electrónica de la naturaleza, que es la región espiritual. Atman es el Hijo, es la verdad. O más arriba de la verdad, más arriba del Hijo está el Padre, definitivamente. Esas 3 fuerzas primarias de la creación. Entonces, el Hijo, la verdad, como lo dijo el Señor, conoced la verdad y la verdad los hará libres. El Hijo lleva a esta conciencia a las regiones superiores del ser y lo puede llevar entonces hasta el absoluto solar, hasta la Aeón 13. Entonces tenemos entonces la experiencia correcta de la verdad y durante el éxtasis y en ausencia del yo la esencia puede vivir libremente en el mundo de la niebla del fuego, dice el maestro Samael, que es la región del espíritu, es la región de los electrones, ese fuego, experimentando la verdad. Pero el maestro Jesús dijo, conocer la verdad, que es esta que está describiendo el maestro Samael, y la verdad lo puede ser libre, llevarlo hasta el vacío iluminador, es decir, más allá de la relatividad de toda la existencia del universo, más allá de eso, y llevarla hasta la gran talidad, como le llama, la gran realidad. Pero ese es asunto de Atman, del ser, y depende de la profundidad de la experiencia del practicante. Así que vamos comprendiendo este asunto. El pensar psicológico consiste en la percepción directa de la conciencia fusionada a su real ser interior profundo. Entonces Pablo de Tarso decía, entonces las cosas que estamos hablando aquí para el mundo son locura, porque ellos no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero cuando la conciencia se libera, cuando se llega al éxtasis y al satori, lo espiritual que hay dentro de nosotros se fusiona a lo espiritual en el macrocosmos, dijéramos, a esa parte de nuestro ser que es el íntimo. Entonces se acomoda lo espiritual a lo espiritual. No vamos a experimentar el éxtasis con el ego, ¿no? No lo vamos a experimentar. Con la mente tampoco. Es con la conciencia. Y nos dice que la meditación exacta despierta los sentidos internos y produce una transformación total de los cuerpos internos. Lo dice en Tarot y Cábala el maestro Samael. Entonces, en toda la obra del maestro va entregando instrucciones prácticas maravillosas. Dice, cuando la razón objetiva se ha desarrollado, esos datos pueden entonces ser plenamente comprendidos por la humana personalidad. Quienes no han desarrollado la razón objetiva en sí mismos tampoco son capaces de comprender los datos depositados en la conciencia. Recordemos que pues la urgencia que se tiene de ese proceso, que en la conciencia están todos los datos que se necesitan para la autorrealización. Dice, urgente que ustedes entiendan que la razón objetiva tiene por fundamento los datos de la conciencia. Lo que debemos nosotros tratar es llegar a este estado, cuando dice el maestro, cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, cuando hemos recuperado, dije, el estado natural de nuestra mente, porque la mente fue alterada con la caída del Edén. Ya eso lo hemos estudiado metódicamente en todas las conferencias que hemos estado realizando e incluso grabando a través del canal. Absolutamente quieta y en silencio se libera la mente
de la mente la esencia o buddhata. Y ahí viene el éxtasis. Éxtasis. Ese éxtasis es entonces volver a ese estado infantil, recuperar la autoconciencia infantil y fusionar a este niño, a este íntimo, con la luz del ser, con nuestra luz interior de nuestro propio ser. Por eso dice, en la conciencia están los datos que necesitamos para nuestra orientación psicológica. En la conciencia está la sabiduría. Si nosotros conseguimos liberarla, ella puede orientarnos. La dialéctica de la conciencia es más directa, nos permite experimentar la realidad de cualquier fenómeno en sí mismo. De hecho, el problema nuestro está en que ante la incapacidad de lograr esto, entonces buscamos elementos externos que nos hagan el favor de hacernos este trabajo. Y que nos digan, sí, aquí con una varita mágica ya está usted despierto y llega al éxtasis y todo eso. Eso no existe. Si en algún lugar se lo dicen, le están mintiendo porque no existe. No existe. Y por eso el Buda se encargó de decir, eres tú quien debe realizar el esfuerzo. Los maestros solo señalan el camino. Es uno mismo. Nosotros lo que podemos lograr con todo este estudio, con la reflexión serena de lo que el maestro nos ha dejado, es comprender esta necesidad. Pero nadie lo puede sustituir. Véngase para acá porque aquí sí le vamos a enseñar, aquí sí lo vamos a despertar. Nadie lo va a despertar si no hace su propio trabajo. El problema que la comodidad de nosotros mismos nos hace caer en ese autoengaño, víctimas de los manipuladores, víctimas de aquellos que lo que buscan son otros intereses. Pero ningún maestro de la luz le va a decir eso, ningún maestro. Así que mis queridos hermanos y hermanas, aquí en nuestra Asociación Gnóstica de Antropología, no vamos a cometer ese error. Vamos a estudiar serenamente la obra del maestro para que cada uno de nosotros comprenda lo que tiene que hacer y cuál es la necesidad de practicar y qué practicar. Para que entonces su conciencia despierte. Y una vez que su conciencia despierte, tiene toda la orientación psicológica necesaria para su trabajo. Ahí dice el maestro, está el Buda, la verdadera religión, las partículas de dolor de nuestro Padre cuando nosotros erramos y nos equivocamos. No está en el lugar donde vaya o bajo el nombre que usted de una persona que vaya siguiendo. En realidad la esperanza está en comprender el cuerpo de doctrina que nos han dejado los venerables maestros y comprender qué debemos practicar y cómo debemos practicar. Eso es todo. Así que llegamos hasta aquí por cuestiones obvias del tiempo, tenemos trabajo que hacer y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto trataremos de responderlo.